Muy buenos días, querida comunidad. Hoy nos encontramos como todo día lunes con un nuevo programa de nuestro centro diurno comunitario La Vida es Bella. El día de hoy nos acompaña el fonoaudiólogo de nuestro centro, don Jorge Pérez. Hola, don Jorge, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias, Sebastián, me encuentro muy bien. ¿Tú cómo te encuentras? Muy bien también. Don Jorge, ¿nos podría comentar cuál será el tema a tratar el día de hoy? Bueno, el tema a tratar el día de hoy tiene por título el Plan Nacional de Salud Auditiva, ya que es algo muy nuevo, y también vamos a hablar un poco de la higiene y los cuidados auditivos. Perfecto. Un tema que nosotros veníamos viendo hace muy poquito, ya que si están atentos a nuestras redes sociales se podrían haber dado cuenta de que estas últimas 2 semanas estuvimos trabajando con un operativo de otoscopía que estaba realizando nuestro compañero acá, colega, fonoaudiólogo, donde se evaluó a todas las personas del centro diurno y también se hizo el pertinente lavado de oídos si es que fuese necesario. Cuéntanos un poquito, Jorge, qué es lo que encontraste tú en este operativo que se realizó estas últimas 2 semanas. Bueno, como tú bien lo mencionas, esta semana estuvimos haciendo un operativo de otoscopía, ¿no es cierto? Revisamos los oídos a los usuarios. Muchos de los usuarios, y nosotros conversando con ellos igual, preguntándole, ¿no es cierto?, si alguna vez se había revisado los oídos. Muchos de ellos nunca en la vida se habían revisado el oído, ya, y nos encontramos también con varias sorpresas, con algunos tapones, que gracias a Dios, ¿no es cierto?, y gracias al correcto diagnóstico, ¿no es cierto?, de la otoscopía, pudimos limpiarnos, ¿no es cierto? Y bueno, el día de hoy también cabe resaltar que la higiene auditiva no tiene que ver necesariamente con el cerumen o con la suciedad que tenga el oído, ¿ya? Sino también se refiere a las conductas que nosotros tenemos de acuerdo a nuestra audición y que adoptamos a lo largo de nuestra vida y del día a día. Perfecto, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito sobre los consejos de cómo poder cuidarnos nuestros oídos. Hace poco nos mencionaste el Plan Nacional de Salud Auditiva. ¿Nos podrías comentar qué significa esto y desde hace cuánto tiempo se está impartiendo en nuestro país? Bueno, así es. El Plan Nacional de Salud Auditiva es un impulso, ¿no es cierto?, que realizó la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Esto se realizó el año pasado nomás, para el 3 de marzo del 2021, el cual es el Día Mundial de la Audición, en donde en esta conmemoración la OMS propuso la elaboración, ¿no es cierto?, de un plan de salud auditiva para todos los países que están, ¿no es cierto?, adjuntos a esta organización, ¿ya? Y básicamente la OMS planteó este plan enmarcado en el aumento de la esperanza de vida que tenemos en todo el mundo, obviamente, y considerando que esta esperanza de vida aumenta, también la pérdida auditiva de las personas va aumentando y va a continuar haciéndolo a lo largo del tiempo, ¿ya? Y la OMS estimó que para aproximadamente unos 30 años más de 900 millones de personas van a tener algún grado de pérdida auditiva o necesariamente van a tener que usar una ayuda auditiva, ¿ya? Y esto corresponde aproximadamente a 1 de cada 10 personas, ¿ya?, va a tener algún impacto auditivo, ¿ya? Y obviamente considerando el impacto que tiene la hipacusia, ¿ya? Y también recalcar que hipacusia es como lo mismo que decir sordera, ya, solamente que un nombre más técnico. Se recomienda, ¿no es cierto?, especialmente la prevención de la hipoacusia, evitar, ¿no es cierto?, estar expuesto a ruidos. También se menciona la detección precoz en recién nacidos, que es muy importante, ¿no es cierto?, para que posteriormente se adquiera el lenguaje. Y también las personas mayores que están incluidas dentro de este plan de impulso para tratar la audición. Exacto, ¿cierto? Como todos sabemos, o bien la gran mayoría, estamos envejeciendo, nuestra población está envejeciendo muy aceleradamente debido a un bajo índice de natalidad y un aumento en la esperanza de vida de nuestras personas. Ya, en cuanto a todo lo que has mencionado a nivel mundial, ¿nos podrías comentar cómo se encuentra Chile en base a esto? Bueno, como tú lo mencionaste, baja tasa de natalidad, ¿no es cierto?, aumento de esperanza de vida.
quiere decir que la población adulta mayor va a estar aumentando, ¿no es cierto? Y obviamente la salud auditiva en Chile es un tema relevante, ¿ya? Ya que afecta, mira, aproximadamente afecta alrededor de 1.200.000 personas de Chile, padecen algún grado de sordera o de hipoacusia y también tienen que utilizar alguna ayuda auditiva para esto, para mejorar su funcionalidad diaria, ¿no es cierto? Y de este 1.200.000 de personas, aproximadamente más de la mitad de ellos son adultos mayores de 65 años, ¿ya? También recalcar que no porque los adultos mayores sean más en cantidad con hipoacusia quiere decir que los otros estratos de edad se van a ver mermados, ¿ya? Sino que este plan de salud auditiva contempla las ayudas auditivas a lo largo de todo el ciclo vital. Perfecto. Y este plan nacional, ¿cierto? ¿Cómo aborda el tema de la hipoacusia? ¿Cómo ataca a este problema? Si más bien se enfoca en algo preventivo o no, se enfoca también en un tratamiento de la hipoacusia. Bueno, el plan, como mencioné anteriormente, es bien nuevo, ya se empezó a implementar del año pasado, así que es probable que nosotros, acá como CESFAM y como comuna, aún no veamos la implementación de este plan en sí. Ya, obviamente, de partida esto nace del MinSal y obviamente en la región metropolitana va a ser la primera que va a estar continuando estas líneas estratégicas que tiene el plan. Entonces, para hablar un poquito de lo que en lo que consiste el plan, ya tiene 6 líneas estratégicas, ya, y siguiendo estas líneas estratégicas van a tener distintos objetivos para atacar el tema de la hipoacusia, ya. Así que ahora vamos a empezar un poco a nombrar en qué consisten estas líneas estratégicas y mencionarlas de manera clara y más o menos breve para no extender tanto la explicación, ya. La primera línea estratégica tiene que ver con la promoción, la educación y la prevención, ¿ya? En este punto se agrupan distintos objetivos centrados, ¿no es cierto?, en la prevención de la hipoacusia y en el cuidado de los oídos, ¿ya? Estamos hablando de que en esta línea estratégica se va a aumentar la información, se va a aumentar la difusión con respecto al tema auditivo y sobre todo también en atención primaria, ¿ya? En donde se pretende mejorar la vigilancia y la intervención para las personas que son portadoras de hipoacusia. Aumentar el chequeo de la audición también en usuarios recién nacidos, como mencionaba a lo largo de todo el ciclo vital, ¿ya? Entonces, esta primera línea estratégica aborda lo que tiene que ver con la promoción y la educación de la hipoacusia. Continuando un poco con la línea estratégica número 2, va a ser la provisión de los servicios asistenciales, ¿ya? Esta estrategia tiene que ver con mejorar el acceso a las ayudas auditivas. Si bien hoy día en la guía GES tenemos guías GES, ¿no es cierto?, que apuntan al tema de la hipoacusia, tanto en recién nacidos como adultos mayores, esto quiere decir que los usuarios que necesiten ayuda auditiva, sea de cualquier, ¿no es cierto?, rango etario, pueden optar a esta ayuda auditiva de manera eficaz y rápida, ¿ya? Tanto para ayudas auditivas como audífonos, ¿no es cierto?, implantes cocleares, audífonos de transmisión ósea, ¿no es cierto?, todas las ayudas auditivas que el usuario requiera van a ser o van a estar más bien a la mano de manera más eficaz, ¿ya? Entonces esa es la línea estratégica número 2. En tanto la línea estratégica 3, ya va a ser el fortalecimiento de la red asistencial, ¿ya? Este apartado tiene que ver con el aumento de profesionales que van a haber en la red asistencial que tengan que ver, ¿no es cierto?, con el tema de la audición. Estamos hablando de proveer, ¿no es cierto?, más médicos que sean en mención otorrinolaringología, ¿no es cierto?, más fonoaudiólogos en la red asistencial. También hay tecnólogos médicos con mención en otorrinolaringología que también se encargan de diagnosticar la hipoacusia, ¿ya? Y básicamente con un aumento de este tipo de profesionales se va a tener un diagnóstico más eficaz, se va a tener un diagnóstico más rápido y más específico de acuerdo a esta condición. La línea estratégica 4 tiene que ver con el fortalecimiento de los sistemas de registro de la información y de la vigilancia, ¿ya?
Es decir, del nivel central, digamos, del Ministerio de Salud se van a proveer guías similares a las guías GES, en el cual esta información va a ser igual para todos, ya para todas las regiones, va a ser una información centralizada, en donde se va a unificar el diagnóstico, se va a unificar el tratamiento, ¿no es cierto? Y también aborda el tema de aumentar las investigaciones de acuerdo al área auditiva, ya que es algo que en Chile está un poco en debe, ya muy poca investigación. Entonces, en base a esta estrategia se pretende, ¿no es cierto?, aumentar esa investigación y que así haya más factores que puedan incidir en la recuperación de la salud auditiva. La línea estratégica número 5, ¿ya?, es relacionada con la regulación y la fiscalización, ¿ya? Se van a realizar documentos legales que sean estándares para todos, ¿no es cierto? Se van a referir a la orientación y la guía de diagnóstico clínico, como mencioné, y también de intervención, ¿ya? Y que obviamente estas guías y estas intervenciones y diagnósticos cumplan, ¿no es cierto?, con los estándares necesarios para que se lleve a cabo de manera más óptima. Y la última línea estratégica de este plan, ya terminando un poco en lo que consiste esto, es el financiamiento. Así puro y bruto. Tiene que ver con el financiamiento del programa Sin Más. Y ahí yo creo que, ¿no es cierto?, el gobierno tendrá que ver qué estrategia es la mejor para que estas líneas estratégicas se lleven a cabo, ¿no es cierto?, con el financiamiento correspondiente. Perfecto, entonces es cierto, darle énfasis al cuidado auditivo, cosa que actualmente está haciendo al debe en la población en general. Estamos conversando, ¿cierto?, de lo que debemos hacer, lo que se va a hacer en el plan, pero ¿cuáles son realmente los riesgos de una mala higiene auditiva? Los riesgos de una mala higiene, Sebastián. Bueno, al principio estábamos hablando que higiene auditiva no se refiere a sacar el cerumen visible o a todo lo que esté sucio dentro del oído, ¿ya? Tiene que ver con las conductas que adoptamos o que hemos estado adoptando a lo largo de nuestra vida y que pueden o no perjudicar o beneficiar nuestro oído y nuestra audición, ¿ya? Hay diversos riesgos que pueden manifestarse de acuerdo a una mala higiene auditiva. Ahora nos vamos a enmarcar en 3 que yo creo que engloba la mayoría de desventajas que pueden tener en la audición si adoptan una mala higiene auditiva, ¿ya? Los principales peligros que tiene el oído con una mala higiene auditiva es la rotura de la membrana timpánica, ¿ya?, o del tímpano como comúnmente uno le conoce, ¿ya? Este es uno de los riesgos más comunes que se puede presentar en la población y se presenta en usuarios de distintas edades, ya no solamente en los más jóvenes o en los de mayor edad, ¿ya? Y esta rotura del tímpano tiene que ver con ingresar, ¿no es cierto?, al oído distintos objetos externos, ¿ya? Como mencionábamos en un principio, hicimos un operativo de otoscopía, conversamos con los usuarios y también varios usuarios referían que cuando obviamente había picazón de oído, ¿no es cierto?, iban con las tapas de los lápices, con los cotonitos, palitos de fósforo, hasta crochet se metían en el oído para rascar. Las llaves también. Las llaves también. Un objeto muy común, ¿no es cierto?, para poder rascarse el oído. Y esta es una de las conductas más perjudiciales que puede haber para la estructura auditiva, ¿ya? Puede perjudicar severamente la audición, ya que la membrana timpánica o el tímpano se encarga de traspasar la onda sonora mediante el movimiento del tímpano a la cadena de huesecillos, ¿no es cierto?, y ahí nosotros poder tener una audición relativamente normal. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros nos metemos un objeto extraño y rompemos el tímpano? ¿No es cierto? Esto supone inmediatamente una pérdida auditiva, ¿ya? Se pierde un par de decibeles en los sonidos, ¿ya? Pueden pasar infecciones, dado que la membrana auditiva también protege el oído externo del oído medio. Entonces, una ausencia de esta membrana puede suponer infecciones, ¿no es cierto?, en la parte del oído medio que también es muy importante para la audición, ¿ya? Aunque existe lo que se llama tímpanoplastía, ¿ya?
en donde se coloca una especie de parche que puede ser de cartílago, ¿no es cierto?, o algún injerto que se coloca en el oído, ¿no es cierto?, y que posteriormente las fijaciones se eliminan de forma natural, ¿ya? Pero, como mencionaba al principio, los principales riesgos, ¿no es cierto?, es la rotura de membrana timpánica. Bueno, y también continuando con los riesgos, uno también de los riesgos más comunes es estar expuesto a ambientes ruidosos por mucho tiempo, ¿ya? Esto es algo que muchas personas pasan por alto y que es muy común de ver, sobre todo en jóvenes, ¿no es cierto?, en las discotecas, o que usan audífonos con el volumen muy alto, ¿ya? También se ven adultos en donde su fuente laboral es estar expuesta a ruidos, ¿ya? Están los motosierristas, ¿no es cierto?, las personas que trabajan en la mecánica automotriz con los materiales que ocupan, ¿no es cierto? También están las personas que trabajan en construcción, en donde sí o sí su fuente laboral es estar expuesta a ambientes ruidosos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el estar expuesto a ambientes ruidosos por mucho tiempo? ¿Ya? Esto ocasiona lo que se llama trauma acústico. ¿Qué es el trauma acústico? El trauma acústico es una pérdida auditiva que puede ser permanente o transitoria, ¿ya? O lo que se conoce como trauma acústico agudo, que es transitorio, o crónico, que ya es permanente, ¿ya? Este trauma acústico tiene como síntoma característico que después de que se está expuesto a este ambiente ruidoso, el oído queda con tinnitus, ¿ya? O con el pito en el oído que está por un momento, ¿no es cierto? Y también después, ¿no es cierto?, de estar expuesto, se queda con una pérdida auditiva, ¿ya? Pero en el caso de que el trauma acústico sea agudo, es decir, que estar expuesto a ambientes ruidosos sea por una breve cantidad de tiempo, el oído después compensa este ruido, ¿ya? Compensa, ¿no es cierto?, el tinnitus y compensa la pérdida auditiva. Eso quiere decir que la gente no le presta tanta importancia a eso porque después de un tiempo volvemos a escuchar de manera normal, ¿ya? Recuperamos, ¿no es cierto?, la funcionalidad del oído, ¿ya? Pero ¿qué pasa si estar expuesto a ambientes ruidosos es diario? O sea, como lo mencionaba, ¿no es cierto?, con usuarios que trabajan, ¿no es cierto?, en ambientes ruidosos, que obviamente no pueden salir de ese ambiente. Cuando uno está expuesto a ambiente ruidoso diariamente, pasa lo que se conoce como un trauma acústico agudo, ¿ya? En donde el tinnitus puede o no estar presente permanentemente, ¿ya?, tanto en uno o en los dos oídos, y la pérdida auditiva se va a ver sí o sí mermada, ¿ya? Es decir, vamos a tener una pérdida auditiva que ya con el tiempo el oído no la va a compensar, es decir, va a quedar permanente, ¿ya? Ese es un factor de riesgo, ¿no es cierto?, estar expuesto a ruido constantemente. Otro también que es un riesgo es dejarse estar con respecto a la salud auditiva, ¿ya? No prestarle la importancia que realmente requiere el tener que revisarse el oído, ¿ya? Muchas veces, y la mayoría ha tenido algún dolor de oído, ¿ya? Sentimos que perdimos la audición, sentimos que tenemos el oído tapado, pero al cabo de unos días eso desaparece y nos quedamos con eso, o sea, con el correr del tiempo se nos pasa y seguimos como si nada, no somos capaces de preguntarnos por qué, ¿no es cierto?, causó este dolor de oído, por qué tuve una pérdida de audición repentina, por qué siento el oído bombado. Se pasa y se olvida, ¿ya? Esto también es un riesgo, ¿ya? Porque muchas veces los usuarios también han manifestado, ¿sabe qué? Me dolía el oído, fui a la farmacia, compré gotitas para el dolor de oído, se me pasó, ¿ya? La automedicación puede ser perjudicial, ¿ya? Puede ser perjudicial para el oído, ¿ya? Y como mencionaba, esto lo relaciono porque en las farmacias también venden gotitas para el dolor de oído, ¿ya? Y que generalmente sirven, a los usuarios sí les calma el dolor, pero no sabemos qué efectos adversos pueden tener después, ¿ya? Así que lo que se recomienda es primero seguir el conducto regular, que es ir al médico, exponer el problema y que bajo receta médica, ¿no es cierto?, y la supervisión también del médico ayude para poder adquirir estos medicamentos y que también no tengan repercusión en lo que es la audición,
¿Ya? Básicamente eso, recalcando y resumiendo, introducirse, ¿no es cierto?, objetos extraños es una condición de riesgo, mantenerse a ruidos fuertes por mucho tiempo es una condición de riesgo, y también dejarse estar con la salud auditiva es también una situación de mucho riesgo. Exacto, ¿cierto? En general, la gran mayoría de las personas no le toman importancia al oído, y más que nada es porque no lo vemos. Entonces no vemos cómo está nuestro oído por dentro, no sabemos cuán saludable está, y como tú mencionabas, el automedicarse en todas las patologías no es beneficioso, ya que sí podemos estar tapando algún signo o síntoma, pero en el fondo podemos estar enmascarando alguna patología aún mayor, ¿cierto? Y hablamos de lo que podría perjudicar a nuestra audición, pero como recomendación para la comunidad, para toda la población de Los Sauces, ¿qué nos podrías recomendar tú para tener una buena higiene auditiva? La verdad es que estas recomendaciones son súper sencillas, ya se puede llevar a cabo por toda la comunidad, no implica un costo monetario, no implica implica un cambio de rutina, ¿no es cierto?, sino que son súper sencillas las recomendaciones, ¿ya? Primero, limpiarse, si siente que tiene el oído sucio, hay que limpiarse el oído siempre por fuera, ¿ya? Nunca introducir algún objeto extraño dentro del conducto auditivo, ¿ya? Por lo general, la limpieza de oído yo siempre la recomiendo durante la ducha, ¿no es cierto? Aprovechando que el agüita está tibia, ¿no es cierto? Con el dedo pequeño, ¿no es cierto?, meter el dedo dentro del casto donde más se pueda, ¿ya? El dedo y el cuerpo sabe y tiene su tope, entonces con el dedito chico no vamos a dañar el tímpano ni mucho menos, ¿ya? Siempre retirar el exceso de cerumen visible, ¿ya? No nos dejemos cegar, ¿no es cierto?, porque el oído está sucio y tengo que sacar todo el cerumen, ¿ya? El cerumen, como sabemos, también es una capa protectora para nuestro oído, y quitarlo todo también supone un riesgo, ¿ya? Entonces, en la ducha, con el dedito pequeño, limpiarse el cerumen visible, vamos a estar, ¿no es cierto?, limpiando de manera segura, y nos vamos a estar arriesgando a tener alguna perforación timpánica y como consecuencia disminuir nuestra audición, ¿ya? También en tanto a la higiene, como mencioné, el cerumen es importante, por lo tanto no se recomienda estar higienizando el oído todos los días y a cada rato, ¿ya? Por lo general se recomienda que esta higienización sea a lo más de un día por medio, ¿ya? Todos le asignan una característica de suciedad al cerumen, ¿ya? Pero la verdad es que un método de seguridad para nuestro oído nos ayuda a evitar que entre polvo, que entren bacterias u otros microorganismos que puedan dañar al oído, ¿no es cierto? También protege la piel del conducto cuando ingresa agua, ayudando a que no se irrite, ¿ya? Lo otro, en relación a los ruidos fuertes, tratar de evitar lo más posible la exposición prolongada a los ruidos fuertes, ¿ya? De parte de los jóvenes, el uso de audífonos a altos volúmenes por mucho tiempo, ya a lo largo de la vida puede ocasionar pérdidas auditivas, ¿ya? Si, como mencioné, el ruido proviene del ambiente laboral, ¿no es cierto?, utilizar los protectores auditivos, que, bueno, existe una ley, ¿no es cierto?, de protección auditiva, en donde todas las empresas que se trabaje, ¿no es cierto?, expuesto a un ruido fuerte, tienen que proveer a los trabajadores de estos protectores, ya sea de fonos o intracae, que protegen, ¿no es cierto?, de esta exposición a ruidos fuertes, ¿ya? También nunca dejarse estar con la salud auditiva, ya acudir a un especialista a lo menos una vez al año, o también cada vez que usted sienta que es necesario acudir a un especialista, que sienta un zumbido en el oído, que sienta un pito en el oído, vaya a un especialista, véase el oído, ¿ya? A veces nos dejamos estar con respecto a la salud auditiva, ya sea porque sentimos que en realidad no perdemos la audición, ¿ya? O que simplemente nos limpiamos con algo y sentimos que con eso es suficiente. Como mencionaba con mi colega Sebastián, estuvimos realizando otoscopías, ya. Habían usuarios que jamás en su vida se habían visto el oído, y al momento de revisar,
encontramos irritación, encontramos tapones de cerúmenes muy difíciles de quitar porque habían pasado demasiado tiempo ahí ocultos, ¿no es cierto? Entonces, en resumen, estas son las sencillas recomendaciones que se deben tener para tener una adecuada higiene auditiva y poder preservar nuestra audición hasta donde el cuerpo nos dé. Perfecto, entonces le agradecemos a nuestro fonoaudiólogo Jorge Pérez por dar nuestras recomendaciones para toda la población, hacer hincapié en poder llevar a cabo lo que nos comentaba Jorge, tener una buena higiene auditiva y también transmitirlo a nuestros hijos, a los pequeños, para que esto ya no después sea una educación, sino que sea una costumbre. Agradecemos a Jorge por haber estado con nosotros y nos encontraremos el próximo lunes en un nuevo programa del Centro Diurno Comunitario La Vida es Bella.